Hola, ¿cómo estás? Te habla Cris Andrade, jugador profesional de pádel y comediante, para contarte los 5 discos que me cambiaron la vida, ¿no? Que es el concepto de este clip en el que te voy a contar los 5 discos, pues, que son esenciales para mí, abarcan diferentes eras de mi vida, así que comencemos en orden cronológico, ¿te parece? Del primero al último. El primer disco que les voy a contar es literalmente el primer CD que tuve original en mi vida, que fue Millennium de los Backstreet Boys. Para la gente que ve el podcast y los que no, Backstreet Boys fue también el primer concierto que fui y fue el primer disco que me regaló mi mamá. Se llama Millennium porque creo que salió en el 99 o en el 2000, si no me equivoco, por eso el nombre. Muy inteligente de parte de los Backstreet Boys. Y me cambió la vida porque no fue que solamente fue el primer disco, sino que también es una banda que se quedó conmigo. Era algo que compartía, un gusto que compartía con mi mamá. Muchas veces cuando tú piensas en música son discos o canciones que compartes con tu familia. Y en este caso lo compartía yo mucho con ella, los dos nos gustaba mucho. Yo en ese momento no sabía mucho inglés, cosa que voy a hablar cuando hablemos del segundo disco, pero son melodías sencillas, era música que podías entender, música pop. De repente los veía en MTV y decía, claro, yo tengo ese disco. Y nada, hacías como que un poquito como de... Sí siento que no es una música infantil, pero es una música que es muy sencilla de escuchar. Y en ese momento, que apenas era un niño, estaba como descubriendo algunas cosas, ¿no? En mi casa se escuchaba mucho Juan Luis Guerra, por ejemplo. Se escuchaba mucho música merengue, de repente de José Luis Perales, algunos boleros. Pero Backstreet Boys y Millennium fue sin duda alguna el primer disco mío. Y creo yo que cuando tú eres un niño y tienes tu primer disco, te marca y te cambia la vida para siempre, ¿no? Luego viene el segundo, que es cuando ya empiezo a tener más personalidad, ya dejo de ser un niño y empiezo a ser un poquito más preadolescente y empieza esa rebeldía, ¿no? Que es característica de mi vida y de cuando de repente me empecé a patinar, ¿no? Cosa que se quedó conmigo y formó mucho mi adolescencia y parte de mi adultez, y es el disco de Eminem que se llama Marshall Mathers LP. El Marshall Mathers LP de Eminem es sin duda alguna mi introducción al rap, mi introducción a la música hip hop, mi introducción a la música urbana en inglés, y ese disco para mí fue fundacional porque apenas tenía internet en mi casa y yo lo que hacía, ahora lo pienso y en verdad que curioso, pero vainas de niño. Era un niño que yo agarraba un cuaderno, escucha esta vaina, Sar. Yo agarraba un cuaderno y como las letras de Eminem son tan complicadas y tan difíciles de entender, contrario a lo que le conté de los Backstreet Boys, yo lo que hacía era que transcribía, porque yo no tenía impresora, yo transcribía todas las letras que encontraba en internet de Eminem y las pasaba a el cuaderno y me aprendía las canciones de Eminem. La primera canción de rap en inglés que yo me aprendí fue The Way I Am de Eminem. ¿Sabes cuál es? 'Cause I am whatever you say I am. Pero no puedo cantar más porque me agarra copyright porque lo estoy haciendo idéntico. Entonces tengo que tener cuidado. Y nada, de nuevo, es la época de MTV, es la época donde los millennials teníamos 13, 14, 15 años. Yo en ese momento tenía 12 o 13. Recuerdo también que yo llevé ese CD a una fiesta en el colegio. Hay gente que está viendo esto y no entiende nada, pero en el colegio se hacían fiestas donde iban los niños y las niñas y tú llevabas tus discos y los ponían como en una ¿cómo se llama esa vaina? Un reproductor, un equipo de sonido, pues. Y ponías ahí las canciones y yo llevé ese disco y en verdad fue un boom, una sensación. Yo con ese y un niño que llegó el de los adolescentes, porque se puso a los niñitos a bailar así, pero separado, cuidado con eso. Ese fue sin duda el segundo disco. Luego hay un periodo raro en mi vida, porque es un periodo de descubrimiento, así le digo yo, ¿no? Es un periodo donde consumo mucha música, pero por alguna razón no hay un disco en específico que yo tenga que identifique mis gustos del 2002 al 2012, diría yo. Hay un periodo de 10 años en donde yo consumo mucha música, pero no es como que hay un disco que me guste mucho. ¿Por qué? Porque hay mucho punk, hay mucho hip hop, hay mucho reggaetón, porque también era un pavito. Yo patinaba, pero también era pavito y de repente salió Wisin y Yandel La Revolución, si no me equivoco, en el 2007 o por el 2009, pero antes de eso Daddy Yankee y Barrio Fino. Había muchos discos, pero se escuchaba mucho single. Creo que la piratería también jugaba a favor de eso, que podías tener muchísimos discos porque era muy barato, o podías descargar música pero no tenías como un disco, ¿no? Y luego llega Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, que para mí es un disco que cambió mi vida porque es
yo redescubrir un rapero del que tenía conocimiento porque él había hecho Section 80, pero no había escuchado yo un disco conceptual con el que me identificara, a pesar de que yo no soy un moreno de Los Ángeles, de Compton, pero este disco en particular me cambió la vida porque es un disco conceptual, algo que yo aprecio mucho en los artistas que yo escucho. Es un disco que tiene un inicio claro, que tiene un final, que te cuenta una historia y que te habla de la vida de Kendrick, ¿no? De que era un niño bueno, un chico bueno en una ciudad loca, en una ciudad donde pasaba todo tipo de criminalidades y de cosas dementes que él narra y que contó allí. Ese disco hizo que yo me reenamorara del rap de ese estilo y me volvió a llevar a mí a escuchar ese tipo de música y fue muy cool. En esa época yo escuchaba mucho Wale, no sé si lo conocen, Stali, y era parte como del rap, no es indie, pero sí un rap un poco más como menos conocido. Estaba Gunplay también, escuchaba mucho Rick Ross. Estaba empezando el auge de la popularidad máxima de Drake, pero yo creo que Good Kid, Mad City fue sin duda uno de los discos que más me ha cambiado la vida, porque sí me identifiqué, y creo yo que cualquier persona que haya crecido en un ambiente urbano, en una ciudad, puede tener algo que relacionarse en el que tú tengas que ser una persona buena, con buenos morales, con buenos valores, pero estás rodeado de criminales. Eso yo creo que en Venezuela lo podemos entender muy bien. Luego viene el cuarto disco, que es The Search for Everything de John Mayer. Este disco salió en el 2017 y fue cuando yo migré por segunda vez, y fue un disco que me acompañó un montón y que le tengo mucho aprecio porque las letras de John Mayer en ese disco es cuando... Creo que lo voy a explicar así mejor. Para la gente que no sabe quién es John Mayer, él se hizo muy famoso en los 2000s porque él tenía dos canciones muy icónicas, Gravity y Slow Dancing in a Burning Room, ¿no? La gente lo conocía a él por esas dos canciones. Yo creería genuinamente que son de las dos peores canciones que él tiene. The Search for Everything me hace a mí redescubrir a este artista o tratar de prestarle más atención a sus letras y entender un concepto que creo que es muy, muy importante. Hay veces que tú no tienes la edad suficiente o la madurez suficiente para entender de qué está hablando un artista. Hay gente, por ejemplo, ahorita que me gusta mucho el country, que yo digo a mi edad, coño, ya entiendo de qué hablan. Johnny Cash o Paul Simon, por decir dos, que uno es de country y el Paul Simon de la música gringa clásica, como Bruce Springsteen, como ese tipo de artistas de pop rock. Siento que ahora entiendo de qué coño hablan. Siento que ahora entiendo de qué habla Kenny Rogers. Pero así me pasó con John Mayer y con ese disco. Fue mi manera de conocer todo su repertorio, ¿no? Y ahora soy el mayor fanático de John Mayer, y sobre todo por eso, porque me acompañó en ese momento en donde me identificaba con muchas de sus letras, estaba migrando, estaba haciendo mis papeles para venirme a México, viviendo en Estados Unidos 2 meses, pelando más bola, compadre. John Mayer diría escribir una canción que se llama Pelando más bola, que Chris Andrade en esa época. Pero ese es el cuarto disco, y ahorita para mí es fundacional por eso que les cuento, porque es mi manera de entrarle a la discografía de un artista y redescubrirlo e inclusive identificarme con letras que antes no entendía. Yo estoy seguro que a ustedes les puede pasar. Busquen un artista que les guste a sus papás y traten de escucharlo ahorita y vean si lo entendían como lo entendían cuando eran niños, y le van a ver que no, van a ver que la misma vida les ha resignificado a las letras de las canciones. Y por último, el quinto disco, y creo que lo dejé para último a pesar de que no está en orden cronológico, es My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Kanye West hace este disco en el 2014, si no me equivoco, y ya yo estoy entrando en una etapa de adultez en donde puedo apreciar más la música por lo que es. Yo no conozco mucho de música, tengo que serles muy honesto. Creo que sé más de cine que de música, o creo que sé más de otro tipo de artes que de música, pero con este disco es cuando yo digo, primera vez que lo escuché, muchachos, se los puedo jurar. Ya yo había conocido a Kanye hace mucho tiempo con Graduation y con todos esos discos en la universidad, que yo dije, mierda, esto es una obra maestra. Desde que le das play hasta el final, en letras, en composición, en música, en arreglos, en los featurings que tiene ese disco. Y es un disco que me cambió la vida porque es el disco que hasta el día de hoy yo sigo escuchando perennemente, y que las canciones, mi canción favorita en la historia, que es Runaway de Kanye West, está en ese disco. Sí, es algo que cada vez que escuchas con audífonos o que escuchas a todo volumen, le descubres cosas nuevas, y es un disco maximalista, que no es que está hecho con muchísima producción de un artista que en su momento estaba en su peak, y que significa mucho para mí porque me recuerda también una época de mi vida y que se ha quedado conmigo por siempre, y que
Lamentablemente ya Kanye no es el mismo artista, pero sin duda alguna nos dejó ese legado, ¿no? De ese disco hacia atrás, todo lo que hizo Kanye es de lo mejor que se ha hecho en el hip hop para mí y en el rap para mí. Mucha gente no entiende, pero él llega a la escena cuando ser gangster estaba de moda y él vino a cambiar eso, ¿no? Y Kendrick en Good Kid, Mad City refleja mucho de esa esencia también. Y hay muchos artistas hoy en día que reflejan mucho de esa esencia también, como Pharrell, por ejemplo, que viene de un background donde no era un malandro, donde no era un gangster, pero que sabe incorporar esos elementos de la cultura urbana a su música. Eso es lo que yo opino de Kanye, ese disco. Lo sigo escuchando el día de hoy. Tengo el vinilo, me han regalado arte de ese disco. Soy un obsesionado. Me iba a hacer un tatuaje de Kanye, menos mal no, ¿viste? Aunque con ese no me mandan para El Salvador, con ese me dejan en Estados Unidos por siempre. Pero, nada, esos son mis 5 discos. Espero que hayan disfrutado de este clip y suscríbanse, denle like y comenten, por supuesto, comenten ustedes sus discos favoritos o díganme si soy un loco, ¿eh? ¿Puedo hacer una mención honorífica? Una mención honorífica, Siembra de Rubén Blades. Siembra de Rubén Blades no es un disco nuevo en lo absoluto, 1978 si no me equivoco, pero este es el mejor disco de salsa para mí en la historia y ahora que tengo años ya reenamorándome de la salsa que escuchaba de niño en las calles de Caracas y de mis vecinos sin yo quererlo, los vecinos coño de la madre, ¿verdad? Hacen que te gusten las canciones, ¿no? Yo me sé un montón de vallenato solo por mis vecinos, pero sí, ese es mi disco honorario, así que gracias, suscríbanse, denle like y nos vemos en una próxima oportunidad. Me voy al pádel. I'm going back to my school today.